El proyecto del Paseo del Bajo se inscribe dentro de esta visión que tiene el Plan Urbano Ambiental en cuanto a recuperar la relación de la ciudad con el río. El proyecto del Parque Lineal del Paseo del Bajo tiene que ver con la creación primero de una infraestructura, que es mandar los micros y los camiones relacionando el norte con el sur y evitando que estos circulen por la ciudad, lo que implica después, por sobre el Paseo del Bajo, la creación de estos parques. Este parque lineal, que de alguna forma nosotros lo entendimos como casi parque transversal, intenta recuperar esta relación perdida entre lo que es el tejido de la ciudad y el río. El Parque Lineal del Bajo surge como el elemento nexo entre la ciudad y Puerto Madero y de alguna manera para acompañar esta obra vial, dotando al área de una cantidad de programas y de actividades en un sector que había estado destinado antes solamente a estacionamientos. Esta nueva franja fuelle trabaja, digamos, con la ciudad y con Puerto Madero, con los programas que tiene anexos, va reconociendo el entorno y en función de ello, a lo largo de los 3 kilómetros en los que se desarrolla, va dando como distintas soluciones particularizadas, proyectos particularizados. O sea, si bien tiene un hilo conductor, unas líneas rectoras que toman todo el proyecto, va en cada sector de la ciudad con el que se va enfrentando dando soluciones arquitectónicas particularizadas. Siempre consideramos que ninguna acción aislada puede resolver un problema o dar un buen resultado en arquitectura. Entonces tuvimos la voluntad de proponer estas 10 ideas, que son en realidad todos los nodos que van recorriendo de sur a norte, desde Portal Sur, pasando por Facultad de Ingeniería, Aduana, Parque Central, CCK, el paso de Avenida Córdoba, y las longitudinales, que son, además del propio paseo lineal propuesto por Bases, las que nosotros proponemos como peatonales, que es básicamente la peatonalización de la calle Azopardo-Bullard. El equipo ganador tenía mucha experiencia en espacio público, en grandes parques, en edificios de gran envergadura. Algunos de los autores del equipo ganador también habían sido autores del Centro Cultural, entonces había como una relación muy directa y un conocimiento muy claro del área. La clave fue esa, ¿no? Una buena relación entre el equipo ganador del concurso y la oficina de gobierno, trabajando todos para el mismo lado, uniendo fuerzas, coordinando reuniones, aportando conocimiento y soluciones y experiencia de ambas partes. Tenemos un equipo heterogéneo, generacionalmente, por formación, por origen, y la verdad es casi un muestreo de lo que es la universidad pública. Cada uno aporta desde su experiencia, desde su formación, de su trayectoria, así que ese abordaje de la lectura de la ciudad no es más que aquello que sucede desde la diversidad, desde la profundidad, desde el compromiso, de la experiencia académica que acontece todos los días en el aula. Nosotros siempre decimos que tenemos esa lectura, ese posicionamiento ideológico de que la ciudad está primero. No es una declamación bien pensante o de corrección política, sino porque entendemos que la ciudad es la manifestación más sofisticada, más abarcativa y compleja de la cultura de una época. Poner a la ciudad ante todo, antes que la pieza de arquitectura, es entender que el aporte de la arquitectura es un aporte que aborda la condición de vida de una sociedad, su cultura, su economía, sus relaciones, sus tensiones. La ciudad es el escenario sobre el cual todo eso pasa. Y la capacidad de cambio que tiene la arquitectura sobre todo eso es prácticamente inconmensurable. Por eso nuestro abordaje, por eso la universidad y el taller trabaja con la ciudad antes que con la arquitectura. No es que querramos ser urbanistas, sino que entendemos, somos humanistas más que urbanistas. El Centro Cultural Bicentenario es un proyecto que desarrollamos en el estudio como resultado de un concurso internacional, de un llamado a un concurso internacional para repensar cómo reconvertir el viejo palacio de telecomunicaciones, el edificio del Correo, en un nuevo centro cultural. El objeto del concurso era bastante complejo porque era desarrollar un edificio de gran valor patrimonial, el edificio
de Correos, diseñado por un arquitecto francés, Maliard, para celebrar el primer centenario de la independencia argentina. Y era un edificio que había quedado obsoleto en su función, un edificio de Correos, y que naturalmente había sido el símbolo de modernidad de aquella primera celebración y que tenía que reformularse, repensarse para celebrar un poco el futuro de la Argentina. Y entonces la idea fue transformar ese edificio preservando toda la parte patrimonial, histórica, que es su envolvente, su fachada arquitectónica y su área, digamos, sobre una de las caras del edificio, sobre la avenida Sarmiento, que eran las áreas arquitectónicas que tenían mayor valor patrimonial, ¿no? Pudiendo hacer algunas operaciones en las otras partes más industrial del edificio. Bueno, a partir de generar este gran vacío en el sector industrial del edificio, lo que hicimos fue incorporar los nuevos programas contemporáneos, que son programas que requieren de mucho volumen, de mucha superficie y de cuestiones estructurales y requerimientos distintos y específicos. En este caso, la sala sinfónica de alguna manera está flotando en ese gran espacio, tiene sus apoyos independientes y está completamente independizada desde el punto de vista estructural, acústico, del resto del edificio. Si uno hace el recorrido desde la planta baja y va recorriendo el edificio a través de las escaleras mecánicas que incorporamos y llega hasta la cúpula, va teniendo como una visión diferente de la ciudad y va teniendo una visión diferente de ese gran espacio. La cúpula, que a partir de una intervención mínima, que es simplemente modificarle la envolvente opaca, transformarla en una envolvente transparente, logramos digamos, recuperar uno de los miradores públicos de la ciudad. Bueno, entrar a la cúpula es pura sorpresa, en realidad, porque no te la imaginás. Y recuerdo el primer día que entré, quedé como medio sin palabras. Es un lugar magnífico, es espectacular en sí mismo. Las pruebas de cámaras mirábamos en las pantallas, en los monitores, y no podíamos creer con los cambios, con toda esa iluminación que tiene ya la cúpula en sí misma, que va cambiando de colores, y con las distintas lentes lo que se veía era casi cósmico. Tenés esa sensación como de estar en el cielo, o como de estar en una especie de puerta hacia la inmensidad. Todos los que entran a la cúpula y no entraron nunca, los que entran por primera vez, es como una especie de... es sorpresa, es admiración, es muy hacia arriba, ¿no? Es esta expresión. Sorpresa, la gente se sorprende y se admira. Y eso creo que provoca una excitación que ayuda mucho a la hora del show. ¿Qué es la FAU para mí? La FAU es un espacio único, es un condensador de ideas y es un lugar por donde la gente pasa, junto a un montón de experiencia. Muchas de ellas se quedan, como nosotros que seguimos como retroalimentando este sistema y que conforma básicamente un cuerpo de pensamiento que refiere no solamente a la formación específica de las personas, de los estudiantes, de los alumnos que pasan un poco por los talleres, sino que conforma a su vez, yo creo que una matriz intelectual que es la que le da sentido a la universidad como herramienta de transformación social y como herramienta también de transformación física, en el caso nuestro específico de especialistas del espacio, en una ciudad tan paradigmática como La Plata. Es un concurso que nosotros creemos que es muy singular, ya que hace muchos años no se daba una construcción de este tipo, donde es un proceso el cual trae consigo toda una serie de cuestiones, además del concurso, toda una serie de agentes en relación al Estado, la participación de la gente, lo cual hace de alguna forma llevar el tema de la vivienda colectiva, el tema de la vivienda social, 20 años hacia adelante en relación a la posibilidad que de un concurso sale lo que hoy en día es una suerte de comunidad dentro de la ciudad. Pensábamos que teníamos que interpretar una vivienda que nosotros decíamos como una vivienda que tuviese doble vida, o sea, una vivienda que pudiese alojar durante un tiempo corto a atletas y a delegaciones, pero luego transformarse en una vivienda para familias. Y en ese sentido empezamos a pensar también en que la vivienda debía cumplir esa doble condición. Mucha generación de espacio público, tanto en el cero como en altura, para poder encontrar esos espacios de asociación
que nos parecían muy importantes para generar una vida cotidiana de calidad y reinterpretar de alguna manera la vivienda tradicional argentina en un espacio de alguna manera recuperado a la ciudad, en un espacio donde de alguna manera se integraba también a otros programas como salud, educación, cultura, ocio, que nos parecía fundamental para encontrar de alguna manera una vida social integrada que para nosotros creemos que es fundamental. Hola, soy Lucio Cinti, de La Plata. Jugué en el seleccionado 18 de Argentina, para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tuve la oportunidad de vivir en la Villa Olímpica varios días con los chicos del seleccionado. Y la verdad que las viviendas ahí están muy buenas, es muy cómodo todo, son como una casa. Y después tiene mucho verde, tiene una buena distribución, tiene una plaza muy linda. Y no, nada, la verdad que todos nos sentimos muy cómodos con la gente que hablamos de otros países también. Estaban muy contentos con lo que fue la villa, así que nada, por suerte una gran emoción poder haber vivido ahí, que sea acá en Argentina y que se haya creado eso, está buenísimo. Yo creo que es clave, esta facultad tiene un poco cultura y historia acerca del desarrollo de concursos de arquitectura. Nuestros propios profesores, nosotros veíamos los concursos que realizaban. Los concursos un poco nos dejan actuar desde un lugar más conceptual, más teórico, en pos de pensar en un bien común. Creo que nosotros tomamos esa posta de nuestros profesores y tratamos de llevar adelante la misma idea para que obviamente los chicos que hoy en día están estudiando y que nosotros podemos dar clase con ellos y poder experimentar acerca de lo que significa la arquitectura, bueno, ellos pueden también tomar esa posta el día de mañana para poder desarrollar esta idea de desde la arquitectura poder transformar y poder generar un bien común. Y los concursos públicos nacionales abiertos son la posibilidad, de alguna manera, de poder desarrollar todas estas investigaciones, tanto pedagógicas como producción en la facultad, en el quehacer disciplinar o en lo específico, de alguna manera, de la arquitectura. Y son temas que en general nosotros enseñamos, en este proceso de aprendizaje y enseñanza es constante. Pensar en una ciudad compacta, en una ciudad equilibrada, en una ciudad que de alguna manera genere con la vivienda y con la mixtura de usos mejor calidad de vida para sus habitantes. En ese sentido es un legado que de alguna manera esta facultad en particular, que tiene un perfil proyectual muy fuerte, donde creemos que el motor transformador de la ciudad debe ser el proyecto y toda la facultad de alguna manera tiene ese rol para poder generar con nuestros conocimientos mejor ciudad, que es en definitiva también parte del rol que nos impone ser docente de la universidad pública, abierta, gratuita y cogobernada. Mi nombre es Francisco Tineo. Mi trabajo consistió en un polideportivo regional que se inscribe dentro de un master plan que más que nada trata de reconvertir el área que paulatinamente se fue perdiendo de la zona del bosque. Es un equipamiento público que trabaja a modo de parque, edificio, es algo recíproco, indisociables y es un gran condensador social que permite trascender al uso solamente deportivo, sino que también está pensado como una estructura que se adapte en el tiempo, que pueda admitir usos culturales, sociales, más allá de también deportivos en las 24 horas. Yo soy el arquitecto Horacio Morano, soy profesor titular del taller número 1 de Esbarra Morano Cotorrúa. Es un trabajo que termina como una culminación de lo que nosotros decimos la potencialidad que tiene los talleres verticales de arquitectura. Y fue muy interesante la propuesta que él nos acerca, un equipamiento deportivo para la universidad, y en la exposición que él hace cuenta todos los trabajos que hizo de equipamiento de primer año a sexto año. O sea, fue tomado el trabajo final de carrera como un verdadero cierre de todos los 6 años de arquitectura. Y lo que él propone además es una
continuación del bosque, una continuación de las escalas de la universidad. Logró unir los dos campus universitarios, el del dique con el actual, y logró, en cierta manera, esa integración de todos los saberes, de todas las especialidades dentro de un edificio. Los aportes que creo me dio la facultad, más allá de los aportes técnicos y académicos propios de lo que es la currícula, creo que es esa mirada superadora o que trasciende más allá de lo específico de la arquitectura, sino que nos aporta una mirada más que actúa sobre el campo cultural y social. Nuestro ejercicio después trasciende a eso y repercute en nuestras acciones en todos esos ámbitos el día de mañana. Mi nombre es Annalisa Giacomini y mi trabajo final de carrera se enfocó en el tema vivienda, sobre todo en el tema de la vivienda colectiva y especialmente en el diseño del intersticio entre lo público y lo privado. Las ideas arrancaron empezando a pensar un proyecto desde esos espacios, desde esas particularidades de diseño. Se enfocó en una manzana que hoy se encuentra vacía en el casco de la ciudad de La Plata en 23 y 47. Una manzana triangular con todo lo que conlleva el diseño de una manzana triangular y la característica que tiene dentro de lo que es la traza urbana de La Plata. Mi nombre es Gustavo Páez, soy profesor adjunto del taller 6 de arquitectura junto a Roberto Guadaña. Bueno, y en particular el proyecto final de carrera de Annalisa llevó a pensar la ciudad, la densificación de la ciudad en general, un tema de muchísima actualidad, que tiene que ver con la graduación del espacio común o del espacio público, del espacio semipúblico en el conjunto de la vivienda, de cómo la vivienda recupera esas virtudes que generan los espacios intermedios entre lo privado y lo público, y quizás ese eje de proyecto ha hecho de esa lógica una virtud en lo proyectual que ha logrado una síntesis. Tiene una fuerte resolución técnica, una fuerte resolución con respecto a su materialidad y a la tecnología, y todas esas instancias convergieron en un proyecto de sumo interés, inclusive como marco teórico para seguir abordándolo en el taller. Yo creo que la FAU, tanto como el plan de estudio, como los profesores, están enfocándose en la generación de arquitectos constructores. Se le da importancia a la materialización de las ideas. O sea, que una idea parta de un croquis a mano alzada no significa que no deba estar sustentada de todos los subsistemas que acompañan, estructurales, de la historia de la arquitectura, de las instalaciones. Y creo que el proyecto final de carrera es un poco eso, entender que es nuestro último paso como estudiantes y el primero como arquitectos, y entender que las ideas se construyen y los edificios se materializan. Mi nombre es Agostina Babaglio, desarrollé mi proyecto final de carrera hace un tiempo. Consistió básicamente en poder llevar a cabo un concepto, una idea que tiene que ver con la articulación del pasado, del presente y del futuro. Estos conceptos se materializan a través de elaborar un centro de convenciones. Se desarrolla en Gambier, que tiene en el barrio de Los Hornos una identidad muy marcada por el abastecimiento de ladrillos ante la elaboración de la ciudad de La Plata. Entonces, dentro de entender ese sitio y esa identidad, se representa a través de un concepto material que tiene que ver con el arraigo por esa identidad, donde se desarrolla un proyecto arraigado a un parque que tiene que ver con el ladrillo, donde se despliega un manto que hace de articulador de dos elementos que se despegan, que tienen que ver con esas ansias de progreso y de futuro, realizadas entonces en un material contrastante como son la utilización de la tecnología, ¿no? Con el contraste con ese estereotómico y con ese ladrillo. Creemos que hace un recorrido bastante sesudo y contundente desde las variables del sitio y del entorno, haciendo mención y haciendo reflexiones sobre el pasado y sobre la historia, en lo estereotómico, que es socavado, que tiene que ver con
con la imagen de la cueva. Se encuentra la parte programática de más interiorismo y de más cuestión oscura. En la parte intermedia, que es el horizonte, está relacionado al parque urbano del proyecto urbano que desarrollaron en el primer cuatrimestre. Y por sobre el horizonte encontramos el espacio tectónico, que es más liviano, transparente, que empieza a tener verticalidad y que funciona como un hito y como un punto fijo, dado la localización de suma importancia porque está en el remate del eje cívico y cultural de la ciudad. La facultad en mi formación creo que en el ámbito de la educación pública me ha aportado los conocimientos de una manera integral, a raíz de una base que es el taller vertical de arquitectura y los complementarios, ¿no? Como que todas las áreas van complementando esa base, y eso se vio reflejado después en el proyecto. A la hora de realizar el proyecto final de carrera, el tronco era arquitectura, pero he tenido asesores que me han orientado desde cómo desarrollar ese plan urbano hasta cómo expresar comunicacionalmente, lo que quería contar, y hasta materializar esas ideas de cómo es lo construido y cómo es lo estructural de todo ese desarrollo que necesitaba. Mi nombre es Débora Loglan. Mi proyecto consistió en generar una propuesta alternativa a los refugios para personas en situación de calle, y para eso se pensó una determinada forma de convivencia que se motorizó en el proyecto a partir de la conformación de subsistemas, en los cuales el elemento principal fue el espacio de interacción. Se trató, justamente de una alternativa a los refugios, porque como objetivo principal no se buscó que operara como tal, como un refugio, sino como un lugar que permitiera a las personas superar esa situación, a partir de fortalecer los vínculos entre las mismas personas, como así también de ellas con el entorno inmediato y con los grupos que las asistían. Mi nombre es Karina Cortina, yo soy docente del taller número 12 de los profesores Argüello, Sánchez y Lili. La búsqueda nuestra desde el taller, en el caso de los proyectos final de carrera, es que cada estudiante pueda proponer un tema problema, decimos nosotros, de alguna situación que lo motive y una localización específica. En el caso de Débora fue como muy particular o singular cómo esa indagación sobre el tema problema fue dando argumentos de proyecto de una manera muy solvente. Tanto la problemática en el caso particular, que es de las situaciones de personas en situación de calle, y la localización hizo que el proyecto pudiera dar respuestas desde la indagación de la problemática social en argumentos proyectuales que resultaron en su propuesta. Y con respecto al trabajo final, y creo que también fue algo que se repitió en otros trabajos finales, que me parece que fueron como muy interesantes las temáticas que se abordaron y los problemas que se buscaron resolver, ya que me parece que son temas como controversiales o importantes para el momento en que a nosotros nos tocó egresar. En mi caso, los modos de habitar, pero también otros que plantean nuevos espacios laborales, otros que revisan la forma de educar, la educación o la sustentabilidad, y creo que eso tiene que ver como con una visión crítica de la realidad que sin dudas lo aporta la formación. Mi nombre es Marilina Cataño. Mi proyecto consistió en la realización de un centro preventivo local en la ciudad de La Plata, dentro del master plan que realizamos en sexto año, precisamente en una pieza urbana de la localidad de Gonet que presentaba varias falencias. Estos centros son espacios de encuentro y contención destinados a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que busca promover los derechos de crecer y desarrollarse integral y colectivamente. El proyecto en sí se encuentra ubicado en una pieza urbana sanitaria que busca brindarse a la ciudad con tener un espacio público y relacionar dos sectores. El programa se disocia mediante el uso y la necesidad de las actividades, ya sean de concientización, públicas o de encuentro, y cómo son las relaciones y los desbordes de cada uno de estos. Creo que también el uso y la necesidad hablan de un sistema tecnológico constructivo
también la relación con el asolamiento, la trama, los materiales, la relación entre las partes, etc. Soy Guillermo Canuti, del taller número 9. Junto con María Laura Fontán, fuimos los docentes de Marilina Cattaneo, que llevó adelante un trabajo final de carrera excepcional, barrió todas las escalas, tuvo una primera aproximación de todo un sitio para intervenir y para mejorar la ciudad de una manera muy sensible, muy ajustada. Hizo una investigación proyectual que le sirvió para tener un pensamiento crítico, que es un poco lo que la cátedra pretende desde la propuesta pedagógica, no operar porque sí, atender a lo esencial, a lo simple, a la sustentabilidad, al aprovechamiento de los recursos, y fue destacable como además hizo toda una especie de una profundización en toda la resolución tecnológica, llegando realmente a escalas de resolución que le permitieron asesorarse con todas las unidades de integración que propone la facultad, que es algo nuevo para esto de los trabajos finales de carrera. El aporte que me brindó la facultad fue el acompañamiento y la posibilidad de desarrollar un proyecto de arquitectura más próximo a la realidad de forma integral y pudiendo barrer todas las escalas, obteniendo una mayor resolución y aprendizaje también. Y nos dio las herramientas a los alumnos de poder tener proyectos un poco más reales. Mi nombre es Ainhoa Unamuno. El proyecto que yo elaboré para el trabajo final de carrera es la estación de tren de Florencio Varela. El proyecto se desarrolla a partir del usuario y de su necesidad de cruzar las vías principalmente, de hacer un transbordo entre los distintos servicios de transporte, y es el usuario también en su recorrido el que configura el edificio. Entonces el edificio es más bien un soporte estático para distintas situaciones dinámicas que se desarrollan dentro de él. Y el tema de la movilidad y del cruce, de los movimientos cotidianos que la sociedad realizan, son el pretexto para proponer otras situaciones nuevas, las que yo llamo estancas, dentro del mismo soporte que es la estación. Mi nombre es Marcelo Escarfó, soy docente del taller Vertical 4, San Juan Santinelli Pérez, y en esta oportunidad fui docente a cargo del trabajo de Ainhoa Unamuno. Dentro de lo que es el trabajo final de carrera, me parece interesante resaltar un concepto que es de Jorge Sarkis, que en su tesis doctoral plantea que hay como 3 formas de hacer arquitectura. Digo, casi la reproducción de la arquitectura como respuesta a un programa y a un problema, la renovación de la arquitectura, o sea, cuando hay una mirada se le agrega como un plus y un aporte dentro de lo que sería la disciplina, y lo que sería la innovación, que ya sería producir un conocimiento distinto. A mí me parece que el trabajo de Ainhoa en este sentido es interesante como trabajo final de carrera porque ella está entre la renovación y la innovación a partir de plantearse esta cuestión metropolitana que es muy actual y que intenta resolver temas metropolitanos que están como muy en la superficie y son muy necesarios de resolver. El principal aporte para mí que tiene la facultad es como persona, o sea, te forma con pensamiento crítico para todas las situaciones de la vida, particularmente para la arquitectura en sí. Te forma para tener criterio, pero también te da herramientas para poder decidir y actuar. Entonces, en este sistema de herramientas que te da, te posibilita pensar distintas escalas y ámbitos de intervención desde lo territorial hasta entender el proceso constructivo del último tornillo que uno utiliza en su proyecto. Mi nombre es Juliana Mondinelli. Mi proyecto era un aeropuerto, el aeropuerto de La Plata, y surgió a partir de una genealogía de nuestros proyectos en toda la carrera. Proyectos propios desde primero hasta sexto, que era como un análisis de cada uno de los proyectos en los que veíamos temas recurrentes o ausentes que por ahí inconscientemente los volvíamos a abordar, y a partir de eso surgió un tema. Y ese tema era como el tema de investigación a partir del cual surgió el proyecto del aeropuerto. Solamente tenía que tener 2 vuelos, o sea, que sea para vuelo internacional, nacional, con 8 vuelos simultáneos.
es como la condicionante del tamaño del aeropuerto, ¿no? Tuvimos un apoyo en realidad de ingenieros aeronáuticos, pero eso fue parte del taller, que nos ayudó un montón. Mi nombre es Remedios Casas, soy docente del taller 7, Zelagowski, Remeslenikov y Díaz de la Sota. El trabajo de Juliana desarrolló un proceso bastante metódico y sumamente detallado de lo producido a lo largo de su carrera, de la cursada de los años anteriores. El proyecto es un aeropuerto donde en realidad la problemática de los flujos y de la superposición de flujos y circulaciones es un tema bastante específico. Ella trabajó la condición material del espacio continuo, que bueno, a partir de eso en realidad despliega todos los sistemas espaciales que se superponen y que se combinan. Y en realidad la particularidad de este proyecto es que la forma y la extensión del aeropuerto no se definen como una totalidad y controlando absolutamente todas las cuestiones formales del trabajo, sino que en realidad se define y se constituye parte a parte. A mí lo que me aportó la facultad y todo, qué sé yo. Creo que falta como la parte esa de, bueno, salir a la calle y empezar a tratar con la gente, los clientes y esas cosas. Pero bueno, es algo que la facultad no, como que le excede un poco. Pero después en todo, creo que la formación nuestra es bastante completa. Mi nombre es Patricio Munguía. Mi proyecto consiste en visualizar una pieza arquitectónica olvidada en la ciudad. Se trata de los hilos harineros de la ex Junta Nacional de Granos, que va desde el Congreso de la Nación hasta la Casa Rosada. El proyecto consiste en 3 lineamientos. El primero se basa en la restauración de los hilos en sí, para verle el valor patrimonial que tiene en la ciudad. El segundo lineamiento consiste en una nueva edición que reincorpore nuevos usos y potencie el área del sector. Y el tercer lineamiento consiste en revitalizar el área del espacio público, brindando un espacio de concentración y sociabilización. Yo soy Lucas de Lorenzi, jefe de trabajos prácticos del Taller Vertical de Arquitectura número 3. Patricio, entre todo el proceso, trabajó en 2 escalas de desarrollo, la urbana y la arquitectónica. En relación al urbano, las grandes decisiones proyectuales que tomó fue la jerarquización del eje histórico institucional y la duplicación del espacio público. Y en relación a lo arquitectónico, se trabajó con la incorporación de un plano inclinado que soterra todo el programa nuevo, conformando un anfiteatro con vistas al DOC y al Puente de la Mujer. Y fundamentalmente se trabajó con la intervención en estas piezas cilíndricas de hormigón que conforman los hilos para, con ayuda de los asesoramientos de profesores de otras áreas, resolver estructuralmente las posibilidades de transformación de estas estructuras en superficies útiles que alberguen el programa que Patricio definió. Lo interesante del proyecto es que fue presentado una vez transcurrido el proceso académico y la defensa en distintas instituciones en las cuales obtuvo un primer premio Arquisur 2017 y un segundo premio SICOP Chile. La facultad aportó, bueno, además de los conocimientos, aprender a trabajar en grupos, también aprender a hacer un nexo entre todos los conceptos y además al estar en el taller de lo que es patrimonio me dio un interés muy grande en lo que es el patrimonio arquitectónico argentino. Mi nombre es Agustina Micaliunas y mi proyecto se denominó Renovación Urbana. Se trató de realizar una manzana de usos mixtos dentro del casco urbano de La Plata, en la manzana ubicada en 44, 45, 3 y 4, aplicando los principios del desarrollo sostenible. El proyecto consta de 3 tipos de edificios. Hay un hotel combinado con comercios y oficinas, hay un centro cultural que yo lo denominé que es un centro de artes y convenciones, y hay un edificio de viviendas que tiene unos comercios
de menor medida y unos talleres atelier propios de las viviendas. Yo soy Mariana Espíndola, pertenezco al taller de arquitectura Rizo Carazatorre Martínez. Bueno, nosotros tratamos de irle buscando como un hilo al TFC y a partir de eso encaramos el TFC como una especie de tesis donde hay un tema que conduce todo el trabajo. Los alumnos, a partir de ir desarrollando el trabajo, van justificando ese tema que tomaron como salida, como punto de partida, donde el proyecto de sexto año es parte de ese trabajo. Pero también aparecen otras asignaturas como historia, planeamiento en la justificación del tema y también procesos constructivos. Bueno, todas otras asignaturas van formando parte del TFC y tratando siempre de justificar ese primer tema del que partieron. Bueno, la facultad no solamente es el ámbito donde podemos aprender, podemos empezar a desarrollar ciertos conocimientos, sino también donde nos empezamos a conocer como arquitectos y lo que queremos hacer y hasta dónde queremos llegar. En mi caso particular, yo elegí la sustentabilidad y hace varios años que lo venía desarrollando, muy escueto, y gracias al proyecto final de carrera pude desarrollarlo e investigar mucho más a fondo. Si bien es un campo muy amplio, gracias al taller vertical número 11, Rizo Carazatorre Martínez, que me apoyó y estuvo de acuerdo a la temática del proyecto, pude empezar a entender que como arquitecto tenemos un montón de influencia dentro de lo que es la sociedad y el medio que nos rodea. Así que gracias a la facultad que me dio esa posibilidad pude empezar a entender quién quería ser yo como arquitecto. Soy Gonzalo Mejeiras. Mi proyecto final de carrera consistió en un centro de integración social ubicado en la Villa 31. La idea es integrar a la ciudad, una parte de la ciudad que está marginada. La idea era integrarlo a través del programa, que son programas de interacción social, para que interactúe la gente de lo que es el barrio con la ciudad y a su vez también tener programas de oficio que están relacionados con la gente que trabaja ahí en el barrio. Soy Fernando Fariña, estoy en el taller 10 de Silverfad en Posic Reynoso. En el caso de Gonzalo fue, digamos, es un aspecto a destacar, esta autonomía. Él eligió trabajar sobre la Villa 31, al principio sin tener muy claro el recorte o las problemáticas, pero bueno, él buscó asesores, investigó por su lado, digamos, hubo una investigación previa en la definición del tema y los programas, que es de destacar. También es interesante cómo fue aproximándose de distintas escalas. Hay un proyecto urbano sobre la refuncionalización de un tramo de autopista que pasa por la Villa 31 y desarrolló una serie de edificios, o sea, no es un solo edificio, sino que hay una serie de intervenciones con, digamos, también unas decisiones de resolución técnica en cuanto a la intervención sobre las infraestructuras que resultan de interés. Y nosotros consideramos que es muy pertinente la investigación y aporta sobre un tema que no tiene demasiados antecedentes. La formación que me dio la facultad son dos herramientas. La primera es la interdisciplina entre las materias, que me da a mí una ayuda para el día de mañana en el trabajo poder tener una interdisciplina y una cantidad de elementos para poder abordar todos los problemas, ya sea un proyecto de arquitectura o un proyecto urbano. Y a su vez, la herramienta que me dio planeamiento urbano y el taller de arquitectura es cómo poder estudiar un problema a distintas magnitudes, sea un proyecto o una escala urbana. Mi nombre es Marcos Paultroni. Mi trabajo consistió en una escuela técnica para la UNLP. El proyecto intenta aportar al ejercicio de repensar las escuelas y aborda desde lo proyectual estrategias que contemplan los nuevos modos de habitarlas, entendiendo que habitar es más que ocupar y que refiere a una posición activa en el espacio de apropiación. Entonces, lo que hace es reinterpretar algunas cuestiones del sistema escolar tradicional y plantea nuevas configuraciones flexibles y adaptables para que el usuario, los estudiantes y docentes puedan configurarlas de acuerdo a necesidades específicas.
Las aulas dejan de lado la unidireccional tradicional y pueden combinarse e integrarse de formas distintas. Y la circulación ya no es de tránsito, sino que es un espacio de uso, donde los estudiantes pueden generar conocimiento y aprender de la realidad inmediata fuera de las aulas. Yo soy Victoria Goenaga, soy JTP del taller Fish Pagani to Line, el taller número 8 de arquitectura. Marcos habla de que en sí el espacio cuestiona cierta neutralidad del espacio, con lo cual en este sentido él acerca estrategias que van a discutir cuestiones que tienen que ver con los espacios formativos tradicionales. Entonces, en ese sentido hay todo un tema que tiene que ver con repensar la arquitectura escolar. Otro de los temas que no es casual que el trabajo de Marcos, la inserción sea en 1 y 48, es un área que discute o propone cuestiones que tienen que ver con una dinámica universitaria fluida y que el proyecto da cuenta de estas cuestiones y le permite también redefinir o repensar la manzana tradicional de la ciudad de La Plata. Esta es un área de borde entre el bosque platense y el casco urbano, con lo cual esta redefinición de la manzana hace que el proyecto adquiera cuestiones de diseño que tienen que ver con reproponer o proponer un acceso que él lo llama triurbano, esta cuestión de un flujo que le permite acceder al corazón de manzana. El trabajo de Marcos puede dar cuenta de cuestiones que él trabaja en términos estructurales, cuestiones que después van a verse representadas en el lenguaje, todo lo que tiene que ver con una investigación previa sobre eficiencia, cómo lograr mayor eficiencia energética dentro del trabajo. Y la facultad me aportó en distintas instancias. Por un lado, en lo que es la integración de todas las materias. Esta etapa fue una etapa de integración en la que actuaron distintos docentes de todas las áreas. Y por un lado, creo que las herramientas adquiridas a lo largo de la carrera me permitieron abordar este trabajo de una forma integral y poder aplicarlas en un ejercicio proyectual y ejercer un rol propositivo, el rol del arquitecto crítico y que propone de forma satisfactoria. Mi nombre es Ivo Poliortega, yo diseñé una estación creativa en la ciudad de La Plata y el proyecto básicamente consiste en suplir una necesidad que no había en la ciudad, que es espacios de trabajo para los recién graduados. Este tipo de proyectos son lo que hoy en día se llaman las fábricas sin humo, que son fábricas que ya no producen elementos tangibles, sino que producen creaciones culturales. El proyecto se desarrolla básicamente en dos niveles, que son dos elementos. Por un lado está la Plaza de las Cajas, que es lo que se encuentra en el cero, que es la vinculación entre el público y lo que sucede dentro del edificio. Y por otro lado están los espacios de trabajo compartidos o espacios de coworking, que se encuentran en el nivel -6. Es decir, casi todo el proyecto está enterrado. El proyecto se encuentra en la estación de ferrocarriles de La Plata. Precisamente tenía que ver con un master plan en el que el tren iba a llegar al nivel -6, por lo que todo el proyecto se encuentra enterrado y todo lo que queda en la antigua plaza de maniobras sería lo que es la Plaza de las Cajas. Una cuestión del emplazamiento es que el proyecto, al desmantelar la antigua plaza de maniobras, está generando un nuevo espacio público que vincula dos márgenes de la ciudad que previamente con la plaza de maniobras se encontraban desconectados y divididos por las vías del tren. Soy Alejandro Casas, profesor titular del taller vertical número 5 de los arquitectos Nicolás Vares, yo y Florencia Snack. En este caso fue un proceso muy natural donde el alumno desde el primer momento pudo producir esa integración de conocimiento a través de todas las áreas programáticas y todas las áreas de conocimiento y realmente desde la instancia de la escala urbana, que a nosotros en particular nos preocupa mucho, hasta la escala del detalle de resolución del proyecto en cada una de sus partes, el alumno manejó siempre una gran solvencia y una gran capacidad para poder producir esa interacción entre las distintas áreas de conocimiento de la facultad. Algo que tiene increíble el TFC es la posibilidad de desarrollar un proyecto siendo asesorado tanto por un tutor dentro de lo arquitectónico como
por 3 tutores dentro de distintas áreas académicas, que es algo que en la mayoría de los proyectos uno realiza en un menor grado. La posibilidad de poder desarrollar un proyecto con 4 personas, pudiéndolo verificar desde distintas áreas, es increíble, porque da la posibilidad de realizar un proyecto lo más cercano a la realidad posible. Se llega a un nivel de detalle que en ningún otro nivel de la facultad se podría llegar.